básicamente respondiendo y diciendo que no cumplió con los topes para el año 2018. Si la DIAN le dice es que usted tenía un bien data, no, ese bien pertenece a fulanito de tal, fue transferido mediante la escritura pública número tal, de fecha tal, no sé qué, y le corresponde esa sutanito de tal. Sí debe incluir en su renta, si está obligada a declarar o si los ingresos superan los topes, el valor correspondiente a lo que obtenga por el usufructo del mismo. La devolución de saldos a favor simplificada la seguirán recibiendo hasta el día que termine la emergencia sanitaria. Pues sobre eso hay una discusión más semántica. La idea es que sí, porque el decreto original decía que mientras esté la declaración de emergencia, esa emergencia como tal pues se termina ahorita, pero deberían volver a renovar. Entonces ahí tiene que haber una parte de definición específica de la DIAN. Yo diría que tendrían que hacerlo y que debería ser, pero la verdad no sé nada. Marta me dice, si la póliza nunca se ha declarado y ya se está recibiendo el pago del semestre, pues no declare ni la póliza ahorita ni declare el pago del semestre. Ya lo que fue, fue Marta. Es decir, ya no tiene usted ni patrimonio ni va a tener de dónde gastar. Es decir, eso no va a ser un gasto suyo, porque ese no es un gasto suyo ni es un gasto deducible. Entonces no demuestre tampoco la parte del ingreso. Teniendo en cuenta que de pronto si en exógena la compañía de seguros va a reportar que efectivamente a usted sí le hizo un pago o le hizo un requerimiento. Entonces ahí es lo que puede verificar y lo que puede hacer. María Camila me dice que el Excel está protegido con contraseña. María Camila, ¿qué le quiere cambiar al Excel? ¿Sí? Ya miramos a ver un poquitico de ese Excel para trabajar con él. ¿Sí? Porque el Excel está protegido, pero para que no se le modifiquen, sino las casillas que deben ser modificadas, no para que se modifiquen, porque como está formulado, si le doy posibilidad a que se modifique en el momento en que se cambian las casillas, después no van a hacer los cálculos como debe hacerse. Gregorio me comenta, cuando un accionista tiene aportes en una sociedad colombiana, y es lo único que tiene, pero habita y trabaja en el exterior, ¿está obligado a presentar declaración de renta? Como me dice que habita y trabaja en el exterior, debo suponer entonces que es un no residente colombiano. Si lo único que tiene son esos aportes en la sociedad, significa que el 100% de su patrimonio está en Colombia, pero pues no sé es ahí qué ingresos tiene. Si la persona obtiene ingresos y sobre esos ingresos no le hacen retención en la fuente o la retención que se la hace no es como no residente, debería presentar declaración de renta en el momento en que cumpla los topes correspondientes. Si no tiene ingresos, como lo mirábamos nosotros en el concepto 1376 de la DIAN del año 2018, no está obligado a declarar por tener solo patrimonio. Entonces, por el hecho de tener solo patrimonio, no está obligado a declarar siempre y cuando no tenga ingresos. Efectivamente, para tratar de mirar, es mi archivo Excel para tratar de hacer una ayuda a la declaración de renta del 2019. ¿Sí? Esa declaración de... Se fue el sonido. Ya volvió. Qué pena aquí. Es que le da a uno aquí y a veces le rinde más de lo que uno quiere. Discúlpenme. Sí. Entonces, este archivito en Excel está conformado por varias hojas. La idea es que al finalizar en la última hoja encontremos nosotros el formulario que será el borrador, pues me va a servir a mí para llenar la información. Si ustedes tratan de modificar cualquier cosa en el formulario, pues les va a decir que está protegido, pues para evitar que se hagan las modificaciones. Si ustedes miran aquí en el renglón que estoy mirando de patrimonio bruto, en el que estoy parado ahorita, me dice que ahí me debe traer de la pestaña patrimonio F29. Entonces, si yo permito que me modifiquen las hojas, muy seguramente aquí escribo cualquier cifra y en el momento en que escriba cifras, después no me va a hacer los cálculos de manera correcta. Entonces, por eso tiene acá. Pero ya ahorita de todas maneras tratamos de desprotegerlo. Está conformado por unas pestañas que tienen acá abajo que están en color claro, una donde está datos básicos, inversiones, activos, patrimonio, comparación patrimonial, todo lo que tiene que ver con información adicional. Y en amarillito tenemos la parte correspondiente a los ingresos, a las rentas, donde están rentas de trabajo, rentas de capital no laborales, rentas de pensiones, demás.
en rojo donde vamos a reportar todas las correspondientes retenciones y aquí como en un azulito la parte correspondiente a ganancia ocasional, que todo me va a generar a mí en mi formulario. En mi parte de datos básicos, pues necesitaré yo reportar algunas circunstancias especiales y específicas. Si yo voy a tratar de modificar aquí datos básicos, no me va a permitir. Sin embargo, en estas pestañitas que están aquí en colorcito, no sé qué colorcito es ese, moradito, mora en leche, bueno, como ustedes le quieren decir, sí, esas son las que yo puedo registrar. Entonces, si yo voy a mirar acá, yo puedo reportar aquí mi primer apellido y eso sí lo puedo ir reportando, segundo apellido, Beltrán, Triana, Jorge, Enrique, pues para poder saber, y mi número de cédula, caramba, ya me quedó mal hasta mi nombre, y un número de cédula. Sí. Estos datos como tales me los va a traer en todas las pestañas para saber yo siempre de qué estoy hablando. Entonces mire que aquí está Beltrán, Triana, Jorge Enrique con cédula de ciudadanía tal. E inclusive pues va a tratar el de mostrármela pues que ese va a ser el formulario que yo estoy llenando que es de Beltrán, Triana, Jorge Enrique. Entonces a medida que yo estaba haciendo allá me va a incluir en los demás formáticos. No me permite modificar por ejemplo estos datos. ¿Por qué? Porque el rendimiento mínimo presunto para socios por el año gravable 2019 fue fijado por el decreto 703 del 24 de abril del 2019 y en su artículo primero dijo que era 454. Yo no puedo permitir que se me modifique esa parte porque si le dejo sin grabar y usted me borra ese pedacito, los cálculos que me vaya a hacer después por interés presunto también me van a afectar. De igual manera, la VT para el año gravable 2019 fueron 34.270. No puedo tampoco dar porque de pronto me la modifican y entonces los cálculos que me va a hacer en todas las demás hojas, teniendo en cuenta la VT, pues van a ser también afectados. La tasa representativa del mercado a 31 de diciembre del 2019, que fue de 3.277,14. El porcentaje de reajuste para activos fijos según el artículo 7869 del Estatuto Tributario, que fue fijado por el decreto 2373 del 27 de diciembre del 2019, que fue el 336, y en lo que tiene que ver con componente inflacionario de los rendimientos o de los gastos financieros deducibles y demás, que eso por el año gravable 2019, la ley 1943 dijo que no existía componente inflacionario porque en su totalidad eran gravados esa parte de los rendimientos financieros. Adicionalmente, él me va a hacer unos cálculos posteriores, pero sí tendré yo que para poder hacer mi declaración de renta, incluirle algunos datos básicos. Patrimonio bruto del año gravable anterior, patrimonio líquido del año gravable anterior, si tengo inversiones en acciones que sean aquí en Colombia, cuál es el valor del patrimonio neto del inmueble de habitación, cuántos tengo yo de aportes en pensiones, cuánto fue mi renta líquida gravable del año anterior, si perdí en la cédula de capital, cuánto, si perdí en la cédula de rentas de trabajo, cuánto pagué de impuestos yo el año anterior, cuánto el año anterior calculé como anticipo para este año y si me quedó saldo a favor, cuánto me quedó saldo a favor. Porque todos estos datos son los que van a armar mi declaración. Un ejemplo, si miramos aquí en el formulario, en la parte de liquidación final, hay un renglón, el renglón 102 que me dice, perdón, el renglón 99 que me dice anticipo de renta del año, de la renta liquidada en el año anterior y el renglón 100 que me dice saldo a favor. Entonces, cuando yo registre esta información acá, si yo voy a decir que el anticipo que calculé el año pasado para este año fue de 707.200.000 para colocar cifras grandes y que al finalizar me quedó un saldo a solicitud de un saldo a favor de 12 millones, todos estos valores a medida que yo vaya alimentando, él me los va a ir trayendo aquí al formulario para hacer la correspondiente liquidación. Esta partecita es el mínimo conocimiento que debo tener yo de cualquier cliente antes de empezar a hacer las declaraciones. Yo tendré que saber quién es, qué hay. La parte superior son datos básicos que no se van a modificar y aquí este es el conocimiento que él tiene que darme o que yo tengo que obtener de él.
Si yo quiero calcular efectivamente un anticipo para el siguiente año, tengo que saber cuánto fue el impuesto que pagó el año anterior. Si quiero calcular efectivamente bien la renta presuntiva